Hola amigos, este es un nuevo episodio de nuestro podcast Imperativo Altruista y estamos probando un nuevo formato, estamos en video esta vez. Si es que ustedes tienen acceso a nuestro link de YouTube van a poder vernos en las caras, si no van a poder escuchar nuestra conversación de todas maneras y eso pues hoy día queremos tratar un tema que es bien básico se podría decir para todo lo que hemos conversado en los episodios anteriores, por lo menos en el que yo fui parte y en los de mi antecesor, que es el especismo, ¿cierto? Y eso, pues, me gustaría que alguno de ustedes, chiquillos, me dijera, perdón, no los he presentado, estamos los de siempre, en todo caso, del último episodio igual. Yo soy Luis Mateluna, está mi amigo Samuel Álvarez, ¿no es cierto? Hola Samuel, ¿cómo estás? Hola, hola. Está mi querido amigo Diego Andrade también, Hola. y también está Jorge Acosta. Hola, hola. Y eso, pues muchachos, así que vamos a conversar hoy día acerca del especismo, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes les gustaría partir definiendo a lo mejor qué es lo que es el especismo? Por si alguien a lo mejor que nos está escuchando no lo conoce bien, el término. Sí, a mí me gustaría definirlo, bueno, quizás hacer un repaso histórico breve, que es un término que se acuñó hace como 50 años ya por un filósofo llamado Richard Ryder y que fue popularizado por Peter Singer, si no me equivoco, en su libro Liberación Animal. Ahí es como que se instauró un poco más la idea del especismo como un símil del racismo o el sexismo, que sería básicamente la discriminación arbitraria hacia individuos de determinada especie, ya sea por pertenecer a una especie o por no pertenecer a alguna. Originalmente se definió de maneras como más relacionadas a cómo los humanos veían a los demás animales. Se definía como especismo el hecho de considerar inf inferiores o como no considerar o darle menor consideración a los intereses de otros animales en comparación con los humanos, pero hoy en día se ha refinado un poco la definición para entender que el especismo igual se puede dar al hacer juicios entre otros animales y no necesariamente en relación con los humanos. Pero entonces la idea es esa, que básicamente es discriminar arbitrariamente e injustamente a un ser simplemente por pertenecer a determinada especie y no por sus características individuales ni por alguna otra razón relevante. Eso Perfecto. diría yo. No sé si alguien quiere Claro. acotar algo más. Creo que lo importante de que queremos que se entienda es que qué queremos decir con que sea arbitrario, ¿cierto? La idea es que no está basado en una justificación que tenga consistencia, ¿cierto? O sea, un argumento con respaldo en principios, sino que es como por un impulso, ¿cierto? O por emociones, em, por algo caprichoso. ¿Cachai? Entonces, cuando hablamos de que, por ejemplo, el racismo es una discriminación arbitraria, estamos diciendo que no hay una justificación real para considerar que ciertas etnias o grupos humanos sean menos valiosos que otros y em, de forma justificada, sino que por razones que no tienen mérito. Entonces, en este caso, se aplica lo mismo para el especismo, y como dice Samuel, decir tal o cual especie de animales o de otros seres es más importante que otra, pero en realidad si tú examinas las justificaciones o las razones que se dan para hacer esa distinción o esa discriminación, encontramos que no se sustentan. Claro, yo creo que es importante distinción de lo arbitrario, porque ciertas acepciones de discriminación podrían decir que, no sé, en una entrevista de trabajo se está discriminando a las personas que Claro. están postulando, por ejemplo, y este no sería arbitrario porque idealmente la discriminación que se va a hacer entre los distintos postulantes va a ser basada en ciertas características relevantes que son para el trabajo para el cual están siendo contratados. Claro.
esas son algunas excepciones en las que se podría usar el término discriminación y que son justificadas en el fondo. Claro, entonces, Y por por eso es ejemplo, importante hacer... Sí. claro, entonces para proporcionar un ejemplo donde una discriminación sí es justificada, sería, por ejemplo, decir, no vamos a permitir que los perros tengan acceso o derecho a votar, ¿cierto? En las elecciones humanas. Entonces, los estamos discriminando, pero ¿tiene justificación razonable esa discriminación? Sí la tiene. Claro, se entiende. Entonces, Igual, en ese caso no es arbitrario. claro. Oye, y en el caso, por ejemplo, del ejemplo que da Samuel, con el tema de la discriminación deseable, se podría decir, y no arbitraria que se hace cuando se elige a alguien para un trabajo, por ejemplo, para ser un chofer de un bus, por ejemplo, o un piloto de avión, obviamente queremos que se discrimine, estaríamos completamente de acuerdo en que se discrimine de acuerdo a las competencias y habilidades que tiene que tener un postulante para que haga bien su trabajo, obviamente. ¿No es cierto? Claro. Nadie estaría diciendo, hoy qué terrible que la vara sea tan alta y que, y que sea tan dura, y ahí nadie diría que es arbitrario, todo lo contrario, tiene que ser... Claro, el problema sería que discriminen a alguien simplemente porque su color de piel o porque es mujer o porque tiene cierta orientación sexual, que son Claro, características que no tienen nada que ver con el desempeño de ese claro, trabajo. claro, exacto. Entonces la idea de esto es como homologar y ampliar un poco la noción de qué y a quiénes podemos discriminar arbitrariamente, porque supongo que ya hay muchas discriminaciones humanas que, al menos en el papel, la mayoría de nosotros rechazamos. Consideramos que no es aceptable que se niegue el acceso, no sé, a ciertas instituciones educacionales, por ejemplo, a alguien solo por su etnia o por su sexo o por su orientación sexual. Lo mismo con el acceso a trabajo, etcétera. Claro, Pero yo veo que hay una barrera importante que es crucial cuestionar y que es esta barrera de la especie, porque si estamos asumiendo, por ejemplo, nosotros como en temas que hemos tratado antes, la importancia del bienestar, de las experiencias conscientes, del sufrimiento, la importancia de ayudar, podríamos perfectamente quedarnos centrados o en nuestra familia y decir, bueno, me importa entonces el bienestar y ayudar a mi grupo familiar, o incluso podríamos decir, a toda la humanidad, que ya es como un avance gigantesco teniendo en consideración la historia de los sapiens, uh-huh, pero es una especie de millones de especies que hay en este planeta. Creo que sería, o sea, sería muy sorprendente que sea justo la única que tiene valor moral, por ejemplo, la única a la que deberíamos considerar, la única que deberíamos ayudar, la única cuyo sufrimiento importa. Entonces, si cometemos el error, el que yo considero un error, de considerar solo los humanos, vamos a estar enfocándonos en un porcentaje ínfimo del universo de seres que son susceptibles de ser dañados y beneficiados por nuestra acción. Entonces, esa es una de las razones por las cuales considero súper importante tratar este tema y cuestionarlo abiertamente, como públicamente. Sí, yo perfecto. quería agregar para completar lo que han dicho los demás, es que también hay que pensar que los seres humanos ejercen esta discriminación también, o sea, de una forma arbitraria, pero también generan una gradiente, no es un absoluto. O sea, haciendo el símil con el racismo, en la época como, no sé, de segregación racial, había cierto grupo de personas que toleraba ciertas conductas con respecto a la gente de raza negra. Por ejemplo, había gente que toleraba que pudiesen trabajar con ellos, pero no toleraba que se pudiesen casar entre casamientos raciales. Así como existe ese tipo de discriminación que es como una gradiente, hay gente que tolera más o menos como la coexistencia con esta raza, también con las especies pasa lo mismo. Es decir, por ejemplo, la gente hace una discriminación en base como a la especie, como lo mencionaba Samuel, no es humanos y animales, sino que también nosotros hacemos una discriminación arbitraria entre cierto grupo de animales y otros. Por ejemplo, las leyes de protección animal que la gente las discute, las propone, y por ejemplo ahora en la discusión constitucional queremos llevar la cuestión animal, queremos que los animales no sean objetos, en realidad
ninguna o muy poca de esas personas en realidad está proponiendo que abolemos la esclavitud animal. Lo que están proponiendo probablemente, y pienso que es como el estándar, es que lleguemos a cierto grado de tolerancia a ejercer una conducta dañina hacia los demás animales. Por ejemplo, Bien. probablemente se va a proteger a perros y gatos y quizás probablemente a otro tipo de mascota, pero se va a hacer caso omiso de vaca, cerdo y de cualquier otro animal que en este momento estemos explotando. Entonces, existe hay una gradiente que no está haciendo uso racional de argumentos incluso que pudiésemos escuchar del día a día sobre por qué está bien discriminar a los demás animales. Es súper Claro. raro porque dentro de todos los argumentos que podríamos usar para justificar esto, que quizá más adelante lo vamos a conversar, pareciera ser que no, con los perros y gatos sí vale, y es porque con la cercanía que tenemos con ellos. Y también, Claro. también hay otra gradiente que tiene que ver con choques culturales. Por ejemplo, la gente va a defender las ballenas, gente que probablemente en la semana ha comido kilos de carne, ha consumido individuos, por ejemplo, ya no sé, se comió un pollo, un individuo completo, pero probablemente los va a ver protestando contra las ballenas. ¿Por qué? Porque hay ahí una barrera cultural que me hace mucho más fácil oponerme a ese acto de matar Claro. que el otro caso. Había Claro, un tipo, un ballenero japonés que una vez en un reportaje le reclamaba a los occidentales que decían: lo que nosotros hacemos con las ballenas es salir a cazarlas, arponearlas y matarlas de forma directa, rápida, y lo que hacen los occidentales es mantener granjas con miles y miles de individuos que sienten igual que las ballenas, pero con una vida aún más tortuosa. Entonces ahí como que hay un ejemplo de donde estamos aplicando como esta gradiente, donde discriminamos de forma horrorosa a algunas especies y somos más condescendientes con otras. A propósito de lo que tú dices, Jorge, como mencionas, ¿no es cierto? En este momento de nuestra vida, por lo menos acá en Chile, ¿no es cierto? Tanto perros como gatos y otros animales de compañía, que hay más variedad ahora, ¿no es cierto? Son considerados moralmente por la mayoría de los seres humanos, ¿cierto? Si hay un caso de maltrato, por ejemplo, a un gato o a un perro que alcance las redes sociales, obviamente se funa, todo el mundo está en contra, todos van a reclamar, pero hace 20 o 30 años atrás eso era mucho más difícil, no tanto solamente por el tema del alcance de las tecnologías de comunicación, sino que también porque eran menos considerados moralmente las mascotas, ¿no es cierto? Eso ha Claro, cambiado. era mucho más común que en cualquiera de nuestras familias alguien Sí. abandonara a perros Exacto. o Que dejara votaran a los gatos reproducirse acá y en el botar a campo. los perros. Claro. Yo Sí, vivo de en hecho, región y el hecho de que se votaran gatos, por ejemplo, al río, la típica, un Mm, acto terrible, se hacía. Así claro. 50 o 60 años atrás era algo común. Y eso me recuerda un poco un tema que son los llamados círculos de moralidad, ¿cierto? Mm, Probablemente ahora expandimos ese círculo y estamos incluyendo a los animales de compañía que llamamos mascotas. Y les quería preguntar si ustedes piensan que hay buenas razones para creer que, bueno, primero podríamos definir qué son los círculos de moralidad y si hay chance de que se sigan expandiendo y abarcando cada vez más a otras especies, precisamente por la razón que dice Jorge, que es que no hay realmente buenas razones para dejarlos afuera, ¿no es cierto? Tal como mm. como mencionaba Samuel, en algún momento incluimos otras etnias, incluimos a otros sexos, a otros géneros incluso ahora. Entonces vamos valorando a los individuos y no discriminándolos en base a razones arbitrarias como la pertenencia a un grupo específico que no tiene ninguna razón de ser que los consideremos menos valiosos. Y ahora, como les decía, estamos incluyendo a los animales de compañía. Entonces, no sé si alguien quiere hablar de los círculos de moralidad, para que los que nos están escuchando los conozcan, y si piensan que eso se pueden expandir dentro de poco a otros animales que no son de compañía ni mascota. Claro, bueno, esto también es una idea de que creo, no sé si es original de él, pero por lo menos sé que fue popularizada también por Peter Singer y que en el fondo parte de la idea,
podríamos definir lo que es la consideración moral, que es de lo que tratan estos círculos, que es básicamente tener en cuenta los intereses de alguien, lo que nos lleva a verlos y tratarlos como seres que a quienes podemos dañar, a quienes podemos beneficiar y que por lo tanto deberíamos tener en cuenta a la hora de hacer ciertas deliberaciones sobre cómo actuar. Entonces la idea de Singer trata sobre los círculos de moralidad, que serían cuáles son como grupos en matemáticas, digamos. Los grupos en los que están todos los seres que nosotros consideramos que merecen esta valoración, esta consideración. Y él parte diciendo que el básico, el principal, es el individuo, uno mismo. Uno experimenta el mundo como el protagonista de su propia película, todo el universo gira en torno a uno. Entonces, uno le pone un valor inherente a su propia existencia, a su propio interés, a su bienestar, etc. Y luego está el de la familia, como el kinship, que son tus parientes directos, con los que tienes relación genética incluso, y quizás incluso se podría ampliar un poco más a la tribu, a tu grupo social, que puede incluir a otros que no sean tus parientes directos. Claro. Y Singer propone que estos tres grupos, por lo menos estos tres círculos de moralidad, son más o menos universales y se puede explicar muy fácilmente por razones evolutivas genéticas, como de que el ampliar esta consideración a estos círculos, incluyendo a tu tribu, tu grupo social más cercano, es lo que aumenta tus chances de sobrevivir y reproducir. Exacto. Entonces, en el libro en el que trata sobre este tema, habla de cómo a través de los siglos hemos ido expandiéndolo a límites que van más allá de lo que cabría explicarse a través de las teorías evolutivas biológicas. Y que él plantea que tienen más que ver con nuestra capacidad de razonamiento y de empatía también, como de ir reconociendo que hay otros seres que aunque no, cuyo bienestar no necesariamente me beneficia, desde una perspectiva imparcial, no puedo negar que también importa. Y eso ha llevado a que lo vayamos expandiendo a la nación, luego quizás como a toda nuestra etnia, que puede incluir a varias naciones, y pasar también por algunas discriminaciones internas, como las que se hacen hacia las mujeres o a personas homosexuales, y etcétera. Hasta que lleguemos hoy en día, aquí estamos hablando de los derechos humanos universales y que a todos los humanos valen por igual, al menos en el papel. Creo que podemos discutir igual como en la práctica no vemos realmente como iguales o no les damos la misma consideración a otros, sobre todo quienes están más lejos de nosotros, etcétera, culturas más diferentes. Pero bueno, esa es la idea. Entonces, Sí. es que hemos ido ampliando este círculo y lo que propone Singer ahí es que la barrera que viene y que tenemos que romper para ampliar estos círculos es la de la especie. Sí, si puedo ejemplificar un poco para ponerlo en términos concretos, sería que, como decía Samuel, nosotros tenemos cierto material genético, ¿cierto? Entonces, cuando tenemos hijos, le pasamos la mitad del nuestro y el de nuestra pareja es la otra mitad. Entonces, para nosotros, digamos, para nuestros genes es beneficioso que nosotros tengamos sentir esta responsabilidad de cuidar a nuestros hijos porque ellos en parte son mitad nosotros también, ¿cierto? Y los otros círculos de consideración básicos que mencionaba Samuel también cumplen con este principio, porque si, no sé, soy considerado con mi pareja, entonces podemos cuidar mejor a nuestros hijos. Si soy considerado con nuestra tribu, es algo, claro, es algo común que en sociedades más tribales los hijos los cuiden entre todos, pues no solamente tu núcleo familiar directo. Claro. Pero si pensamos, por ejemplo, en humanos que están sufriendo terriblemente hoy en otro continente, ayudarlos, por ejemplo, a mí no me produce ningún beneficio directo, material. Probablemente no voy a recibir de vuelta una consecuencia positiva de yo donarle no sé, a la sociedad contra la malaria, como haces tú, por ejemplo, ¿cierto?
Entonces la pregunta es, la pregunta que me gustaría que la gente que nos escucha se hiciese sería, el hecho de que yo no reciba ningún beneficio de ayudar a un niño pequeño que está sufriendo de hambruna o de malaria en algún país de África, es una justificación razonable para que yo no lo intente ayudar. Entonces yo diría que la respuesta que intuitivamente tenemos desde nuestra moralidad es que no, porque esa es una justificación egoísta. Y creo que la ética apoya este razonamiento. Yo, no es una justificación razonable que yo diga, yo no voy a recibir nada a cambio por donarle a una persona para que compre, no sé, mallas contra los mosquitos, ¿cierto? En un país que no conozco, entonces no lo voy a hacer. Y creo que esto es algo que tenemos que tener en cuenta porque es más difícil recordarlo cuando se trata de otros animales. Ahí no hay un beneficio directo, o si no hay un beneficio directo que nosotros recibamos al ayudar a una vaca, por ejemplo, eso no es una justificación para no hacerlo, Claro. al igual que con el niño que sufre de malaria. Claro, y de hecho lo podemos llevar a algo más intuitivo, quizás más cercano. Imagínate que, no sé, hay un incendio y yo sé que puedo fácilmente salvar a la persona que está ahí adentro y digo, bueno, yo no conozco a esta persona, no tenemos ni una relación recíproca, probablemente se la ayudo, no me va a beneficiar nada. Está bien que no lo haga, que no lo salve. O que salve a una persona que está adentro porque la conozco, porque es mi amigo, pero a la otra que no me hubiese costado nada salvar también no lo hago porque bueno, no me beneficia directamente, no sé. Creo que ahí es como más fuerte la intuición que tenemos de que eso estaría mal, y que está mal porque la razón por la que está mal es porque esa otra persona, aunque no tenga una relación directa conmigo y no me beneficie, tiene intereses propios, es el tipo de ser que puede experimentar sufrimiento, que puede experimentar bienestar, y es por eso que su vida tiene valor, por esas experiencias que tiene. Y ahí es donde como estas relaciones que tenemos entre nosotros no hacen una diferencia. Su sufrimiento no es menor porque a mí me importe menos. Claro, pero tu ejemplo igual estaría un poquito contaminado por la reciprocidad. Porque, por ejemplo, la mayoría de las personas a lo mejor diría, bueno, y si está quemándose un gato, probablemente sería mucho más perdonable que no te metas a salvarlo por parte de tus vecinos, ¿no es cierto? Porque Claro. igual, si es que ocurre en una comunidad, tu ejemplo, el ejemplo del incendio, también no solamente vas a estar obligado a salvar a alguien, no obligado, pero vas a tener una suerte de obligación de salvar al desconocido porque probablemente las personas que reprueben eso moralmente van a decir, podría ser yo el del incendio. Y aunque Claro. vivamos un poco lejos, pero si somos parte de la misma tribu, tú también deberías salvarme como yo te voy a salvar a ti el día de mañana si es que hay un incendio en tu casa. Claro, hay un xenófobo, por ejemplo, podría decir, bueno, si era un extranjero, Claro. o alguien homofóbico, bueno, si era homosexual, da lo mismo salvarlo porque por X razón. Hay dos alcances que me gustaría hacerles y que tienen que ver con lo siguiente. El primero es que tú mencionaste que, por un lado está el tema de que la mayoría de las personas que cometen una discriminación arbitraria, ya sea del tipo que sea, especismo, racismo, sexismo o lo que sea, nosotros los seres humanos solemos racionalizar nuestros impulsos y nuestras decisiones, ¿no es cierto? Que no están a lo mejor mediadas racionalmente. Entonces, primero lo sentimos, lo hacemos, lo cometemos y después acudimos a nuestro cerebro en busca de razones un poco más elaboradas para tratar de justificar esa acción, ¿cierto? Entonces, las personas que, por ejemplo, no estarían muy de acuerdo en cambiar su estilo de vida y no consumir animales, por ejemplo, ¿cierto? No comer en algunos animales, aunque racionalmente puedan tener acceso a entender de que pegarle un martillazo a un gato, por ejemplo, no es lo mismo que pegárselo a una piedra, probablemente van a tener justificaciones que a primera vista podrían parecer racionales, así como alguien que, tú decías, un xenófobo, ¿no es cierto?
va a arguir razones para decir que esa persona es menos valiosa que otra que sí es de su tribu más cercana. Claro, por lo general no va a decir simplemente esta persona nació en la pasada la frontera. Como que ese Claro. no va a ser el argumento, aunque en el fondo igual es eso, lo más probable. Pero probablemente va a arguir cuestiones sobre costumbres, bueno, no sé. No tengo muchos amigos xenófobos como para saber cuáles son los argumentos Pero, actuales. pero igual Qué tan podríamos refinados están. partir de la suposición de que no necesariamente son racionalizaciones, sino que son argumentos, digamos, Honestos, sinceros. honestos, claro, y Mm. podríamos mencionar algunos. Mm. Oye, yo Eh, quería acotar de que, como lo que decía, acotando lo que decía Luis, yo creo que hay como tres grandes capas en las que los seres humanos se mueven. Como lo mencionó Samuel, la genética es como la primera capa que tenemos, que comanda un montón de nuestros comportamientos, pero la genética tiene como un alcance bastante como limitado, como que no se han generado seres genéticamente ultra empáticos, donde vean el valor de otras vidas como ven el valor de la vida individual, porque el individuo darwiniano lo que quiere hacer es procrearse. Entonces, hasta dónde llega su alcance como de moralidad o de círculo moral es como la tribu, la familia, con quienes podría cooperar eventualmente para seguir propagando su estirpe. Y luego aparece la cultura, que es como esta capa donde la sociedad va interactuando, va generando toda un acervo memético para que todas estas tribus separadas o individuos separados puedan cooperar para que puedan seguir sobreviviendo y se forma otra capa de moralidad y se empiezan a aparecer relaciones más profundas. Y la última capa es la racionalidad, cuando el individuo comienza a pensar qué cosas son las que valoramos o qué valor final tiene proteger a alguien. Eh, Desde ese punto de vista, por ejemplo, volviendo a la cosa de la xenofobia, probablemente la xenofobia tiene raíces que tienen que ver con aspectos culturales que ya no conocemos, pero los seres humanos siguen manteniendo. Po. Por ejemplo, imagínate invasiones de bárbaros, todo, y que los niños nacen y crecen pensando de que el extranjero en realidad es nocivo. ¿Por qué? Porque te Claro. invadió en algún momento, ¿cachai? Bueno, Con nuestras clases de historia sobre los Claro, conflictos bélicos hace 2 siglos, como que exacto. igual van generando ese tipo de, de narrativa. de creencias. Claro, una narrativa que hace que desde la más temprana infancia tengáis una idea de que los peruanos acá en Chile Mm. fueron nuestros enemigos, porque la guerra del Pacífico y bla, bla, bla. Y con respecto a eso, como llevándolo a lo que tiene que ver con el especismo, yo creo que nuestra relación con los animales tiene que ver con que nos sirven. Así de simple. Es como si los seres humanos hubiésemos sido una especie evolucionada, como somos ahora, en el sentido de que tenemos evolucionada en el sentido de que somos inteligentes, así como lo entiende la mayoría de las personas, eh, y hubiésemos sido totalmente vegetarianos, probablemente la relación racional con respecto a otros seres hubiese sido totalmente diferente. Si la carne fuese algo asqueroso que fuéramos a probar, probablemente estaríamos estableciendo unas relaciones éticas con los animales mucho más profundas hace muchos, muchos años. O sea, los seres humanos domesticamos, donde las civilizaciones tuvieron mayor auge fue donde pudimos pescar un animal que fuese fácil de domesticar, ya sea la vaca, las cabras en Medio Oriente, las llamas, las vicuñas aquí en Sudamérica y posteriormente el caballo. Pero la relación que hemos tenido con los animales ha sido de una dependencia de herramientas y recursos. Y ese aspecto cultural yo creo que ha impedido, así como el ejemplo de la xenofobia, que quizás puede tener raíces históricas, culturales, dependiendo, porque los conflictos humanos han sido muchísimos, tribus peleándose con otras desde que el mundo es mundo, los animales se vienen usando desde siempre, y además del uso como herramienta, los comemos. O sea, los seres humanos consumen carne.
Y yo creo que eso es la gran barrera que hace que nosotros no podamos o tengamos esta dicotomía entre lo que nosotros pensamos racionalmente cuando tenemos estos momentos de divagación, que todos lo hemos tenido. Bueno, los que ya somos veganos quizás ya racionalizamos el asunto y tomamos una postura más profunda, pero mucha gente esto se le ha pasado por la cabeza, pero esta barrera como cultural se lo impide. Bueno, yo creo que la evidencia más clara de eso es lo fácil que se nos hace a nosotros juzgar a otras culturas que se dañan y hacen sufrir a animales que nosotros no usamos. Ujú. El mismo caso que hablaban antes de las ballenas, nosotros no ninguno de nosotros come ballena, entonces es súper fácil ver lo terrible que es que ciertas culturas lo hagan, lo mismo con el comer perros o gatos, o qué sé yo, las corridas de toro, cuestiones tradicionales que es súper fácil de ver imparcialmente cuando uno no está metido y uno no se beneficia de ello, pero cuando uno está ahí es donde empezamos como a nublar un poco nuestro juicio, creo yo. Claro, yo creo que es momento de que tomemos esto que hemos conversado recién y entremos a analizar por Los específico estas argumentos. cosas, po. Uh-huh. Entonces, una de Claro. ellas que mencionaba Jorge, por ejemplo, es que toda la vida hemos usado los animales, entonces estamos justificados en hacerlo porque siempre se ha hecho así, por ejemplo. Y el otro es que, no sé, porque no tienen el mismo tipo de racionalidad que nosotros, por lo tanto, estamos justificados en discriminarlos, ¿cierto? Bueno, el primer argumento que dices tú es como un argumento general que se ha categorizado como que el argumento ahí es de la relación especial. En este caso sería que nosotros tenemos una relación de poder. Si nosotros podemos ejercer una relación de poder frente a otros animales, entonces estamos justificados en hacerlo. Y supongo que un contraargumento fuerte sería el llevar este argumento a su conclusión lógica, y que es que los humanos estarían justificados en usar a otros humanos si es que pueden tener esta posición de poder contra ellos. Y que es lo que hemos hecho en muchas épocas de nuestra historia. Hemos esclavizado a otros humanos de nuestras mismas sociedades y de otras naciones. Sí. Hemos subyugado a distintos grupos. Y si este argumento fuese válido, entonces deberíamos aceptar que todas estas discriminaciones, toda esta opresión de distintos grupos se justifica en función de que habían ciertos grupos que tenían poder sobre ellos. Y yo creo que esa es la razón por la cual nosotros hoy en día nos relacionamos como nos relacionamos con los demás animales. Tenemos el poder de hacerlo y lo hacemos. Y yo creo que muy pocas personas van a estar dispuestas a decir, ok, sí, el poder manda, si puedes oprimir a alguien, está justificado en hacerlo. Entonces, si rechazamos la idea cuando se trata de humanos, no tenemos ni una razón para después usar el mismo argumento cuando se trata de otros animales. Hay una cosa que tú decías, Samuel, al principio, que mencionabas, por ejemplo, de que cómo justo nosotros que somos una especie entre millones de especies en el planeta, cómo justo vamos a tener que tratarnos o considerarnos moralmente entre nosotros solamente, ¿cierto? Bueno, precisamente yo creo que lo que subyace ahí son lo que la persona ve, me imagino, la persona que le cuesta ver un poco por qué eso a lo mejor es discutible, lo basa, por ejemplo, en aquellas cosas que sí son específicas y únicas de la especie humana, ¿cierto? Por ejemplo, el uso de la razón, el uso de una razón más elaborada, si se quiere, que nos permite, no sé, pues establecer lenguajes, comunicarnos, escritura, agricultura, tecnología, etcétera. Los animales en el fondo no pueden, no tienen razón, pues a lo más podrán decir esas personas, los animales actúan por instinto, ¿no es cierto? No tienen una racionalización de las ideas, entonces la capacidad de razonar es lo que nos hace únicos, por lo tanto estaría mal tratar como inferior a otro ser humano, porque igual tiene la capacidad de razonar, ¿no es cierto? Aunque sea de una especie distinta, aunque su color de piel sea distinto, aunque su género sea distinto, aunque viva en otro país,
y haya tenido una historia con nosotros, pero ahora en este momento no es así, puede razonar igual que yo, por lo tanto ese es el valor final. Yo creo que todo esto, justificaciones que se basan en capacidades que tienen los humanos para hacer ciertas cosas como el lenguaje. Bueno, los animales también tienen lenguaje. Lo que tienen los humanos, digamos, que se podría argumentar que tienen diferentes son las lenguas. Eh, bueno, también está la capacidad de ciertos tipos de razonamiento, etcétera. Creo que todos se pueden desarticular si uno considera los casos marginales de humanos que no tienen estas capacidades, ¿cierto? Entonces hay un meme muy famoso de la película Yo Robot donde Sunny le pregunta al personaje de Will Smith si acaso él puede pintar una obra de arte que sea magnífica. Claro. Bueno, es lo mismo. ¿Qué pasa con los humanos que no tienen lenguas, por ejemplo? Que no pueden interiorizar la gramática generativa que tiene todas las lenguas humanas. Entonces esa persona no merecería nuestra consideración. Y el caso más claro de esto es un bebé que todavía no ha adquirido el lenguaje, ¿cierto? Entonces no importa el bebé, podemos hacer lo que queramos con él, no importa si le hacemos daño, no importa si le causamos sufrimiento. Y el bebé también es un caso por antonomasia de un humano que no tiene todavía el tipo de racionalidad que asociamos con humanos completamente desarrollados y sin trastornos, ¿cierto? Entonces el bebé no tiene ese tipo de racionalidad, entonces no importa, lo podemos patear, lo podemos quemar, lo podemos tratar como un objeto. Creo que la mayoría de las personas estaría de acuerdo en que esto no es así, ¿cierto? A menos de que estén dispuestos a decir, sí, en realidad no importa. Pero creo que yo no he conocido a nadie todavía que esté dispuesto a asumir ese costo. Y espero Y conocerlo. claro, pero no conocerlo. Pero una manera en la que se suele responder a este argumento de los casos marginales es decir, bueno, no, en realidad el bebé no puede hacer estas cosas, pero tiene el potencial de hacerlo. Entonces, Claro, va a poder, en claro, algún momento. un cerdo no tiene potencial, nunca va a aprender a hablar español, por ejemplo. Nunca va a aprender no sé, a hacer cálculo diferencial. A pesar de que hay humanos que no van a aprender nunca a hacer cálculo diferencial. Pero bueno. La mayoría. La No mayoría. todas. Supongamos que aceptamos esto, ¿cierto? El bebé tiene el potencial de hacerlo. Entonces aquí yo respondería, ¿qué pasa si un bebé no tiene el potencial de hacerlo? Por ejemplo, supongamos que nace con cierta condición que le hace que nunca va a poder adquirir el lenguaje o hacer razonamiento increíblemente complejo. No importa. Claro, o que va a morir a los ¿No? 3 años. También. Supongamos que tiene Claro. sus días contados y va a morir antes de aprender a hablar. Entonces podemos hacer lo que queramos con él, podemos tratarlo como tratamos a otros animales de forma rutinaria, o sea, ponerlo en granja, a consumir su carne. Tampoco pienso que sea algo que la mayoría de las personas estén dispuestas a decir, sí, podemos hacer eso. Em, de todas maneras, suponiendo que sí va a tener en algún momento esa capacidad, el argumento está diciendo en sí mismo, por definición, que el bebé no la tiene. Entonces, de todas maneras, en este momento le estamos otorgando esa consideración moral y no es la misma persona, digamos, que va a tenerla en 20 años. Claro, no sé se si- justifica dársela ahora solo porque tenga el potencial de tener esa capacidad en el futuro. Sí. Bueno, ese es el argumento de la superposición de especies que yo creo que en general sirve para refutar la mayoría de las posturas antropocéntricas, como este especismo antropocéntrico que ponen los humanos como el único ser que tiene valor.
o el que tiene más que todos, y que todos los humanos tienen más que todos los otros animales, que es básicamente como la postura antropocéntrica. Entonces, al superponer especies, te das cuenta que no hay ninguna característica que tengan todos los humanos y que no tenga ningún otro animal. Entonces, esa es como la tónica de todos estos argumentos especistas que se basan en arguir que hay ciertas capacidades exclusivas y que justifican poner a los humanos por sobre a los demás animales. Oigan, Igual, pero sí. ¿qué dirían de lo que mencionaba Jorge, por ejemplo, con respecto a las gradientes? Porque, claro, sí, es verdad, puede que los otros animales tengan cierto valor, pero tiene que ser ese valor exactamente el mismo valor que el de un ser humano. A lo mejor alguien podría argumentar, por ejemplo, de que si tienes que decidir entre la vida y la muerte de un animal de otra especie y la de un humano, a lo mejor siempre deberías optar por la del humano porque ya que es la única especie que tiene la capacidad de elaborar todas estas cosas que o de producir todas estas cosas que estábamos mencionando, como qué sé yo, el arte, la ciencia, la filosofía, la arquitectura, la tecnología, no tendría más valor per se, ¿cachai? O Si a lo fuese, mejor no. que yo creo, sí, que yo creo si fuese el argumento basado en esas características, entonces deberías decir que siempre deberías salvar a los humanos que tengan esas características. No deberías salvar a un bebé, no deberías salvar a alguien con discapacidades cognitivas severas, si es que del otro lado tienes un animal, por ejemplo, que tiene una cognición más compleja que ese bebé o que ese humano con ciertas discapacidades. Entonces, ¿Qué de pasa ser si, así, incluso ahí el especismo antropocéntrico no se sostiene en sí mismo. ¿Cachai? No deberías siempre salvar al humano, porque deberías claro, salvar claro. siempre al que tenga más capacidad cognitiva, por ejemplo. ¿Y qué pasa si vas a que ese bebé, por ejemplo, o esa persona con discapacidad intelectual es su desaparición o su maltrato, por así decirlo, va a hacer sufrir a otros seres humanos que sí tienen capacidades normales, por ejemplo? Claro, esa es una potencial consideración, si es que uno amplía a las consecuencias que esto va a tener en otros. Pero eso también, de no, dejaría de lado, deberíamos salvar a un perro, que es muy querido por su familia, antes que a una persona con discapacidad que vive en la calle y que no tiene ningún lazo afectivo ni relacional con nadie, por ejemplo. Claro. Ahí quiero opinar. De nuevo, ahí como ¿cuál es el argumento? Si el argumento es la razón y las relaciones, no siempre van a ser todos los humanos por sobre todos los animales. Entonces ahí es donde el argumento de la superposición de especies deja en evidencia que no podías hacer esta separación así absoluta entre humanos y otros animales. De todas maneras, sí. Iba a acotar que ese problema de poner cuantificaciones a ciertas características, porque sabemos que en este momento, estudiando a los demás animales, hemos llegado a establecer de que hay muchos animales que tienen capacidades de raciocinio superiores de las que se pensaba hace 10 años, incluso hace 100 años y hace 300 años, cuando Descartes decía que los animales eran simplemente máquinas, a diferencia de los seres humanos que teníamos una racionalidad. O sea, sabemos que los cuervos pueden resolver problemas. Hace poco leía un artículo que salió que los pulpos tienen la capacidad de de sentir vergüenza, de sentir sufrimientos emocionales. Entonces, las gradientes de la cuantificación de estas características está en la raza, en la especie humana. O sea, podríamos poner el ser humano más inteligente o el que tenga la capacidad de crear las cosas más bellas y el ser humano que tiene cero de esas capacidades. Y probablemente tendríamos una curva como exponencial, donde la mayoría de los seres humanos estamos muy por debajo de lo que puede llegar a ser la gente más talentosa y la gente más inteligente de nuestra especie. La única característica que nos hace estar más cerca de ello es nuestra cercanía genética, pero no nuestra cercanía intelectual. E inclusive... Claro, eso echaría por tierra la idea de la igualdad entre humanos. Claro. Que es algo que la mayoría de nosotros queremos mantener, como que todos los humanos valemos por igual
si es que realmente hay ciertas capacidades cognitivas que son valiosas en sí mismas, ¿por qué no evaluar y valorar así a distintos humanos en función de esa capacidad? Hacer una evaluación desigual de las personas y de lo que nosotros creemos también, de lo que estamos hablando, de todos los individuos en general, es totalmente problemática, porque si la gente llevara estas ideas que con mucha facilidad aplica con respecto a otras especies, a los seres humanos, la sociedad de nosotros colapsaría, porque si hay dos personas que están en, no sé, en el COVID, están enfermas, ¿y a quién deberíamos salvar? Deberíamos siempre salvar a la gente, probablemente a la que tenga una mejor profesión. ¿Por qué? Porque estábamos haciendo la evaluación de qué consecuencia tiene para el resto a alguien. Entonces, probablemente un médico en este momento es más valioso que otras personas, porque probablemente que ese médico esté vivo va a hacer que salve a más personas. Pero no es la forma que nosotros estamos evaluando a los individuos, no lo evaluamos de esa forma. No podemos decir, vamos a salvar a este tipo, vamos a poner todos los recursos para salvar a este tipo, que este tipo es un genial músico, un genial artista. Nadie hace esa evaluación en el día a día, nadie hace esas evaluaciones, pero cuando tiene que ver con otra especie la hace muy fácil. ¿Por qué? Porque precisamente, como comentaba Samuel, nosotros no estamos siendo víctimas de esa discriminación. Con respecto a lo que comentabas de la cultura, porque lo estamos viendo de una forma imparcial, es mucho más fácil criticar la cultura de otra sociedad porque nosotros no nos vemos beneficiados. De la forma contraria, como nosotros no estamos sufriendo esta discriminación, por lo tanto nos importa un bledo que ocurra. Y eso mismo es lo que abogan un montón de otras causas que llámese la gente que aboga por los homosexuales, por las brechas de género, porque claro, el que no está sufriendo la discriminación le cuesta mucho más establecer que un suceso o un conjunto de sucesos es nocivo para ese grupo de individuos. Sí, yo creo que hay dos cuestiones que considerar aparte. Como una es que es posible que haya ciertas circunstancias en las que hay consideraciones extras que pueden justificar el elegir a uno por sobre otro, a un humano por sobre otro animal o a un humano por sobre otro humano. Pero la cuestión es que no hay una que nos permita decir siempre todos los humanos por sobre todos los otros animales. Porque sería muy, bueno, incluso si pasáramos por alto todos estos casos de humanos que tienen capacidades disminuidas, sería bastante extraño decir que el valor está justo entre este rango de capacidad cognitiva y que en este rango todos valen lo mismo, pero abajo no importan. Y justo el más tonto de los humanos tiene todo el valor y es el mismo que el más inteligente de los humanos, pero todos los demás, y por debajo de eso ya tu valor se cae a cero. O sea, y yo creo que igual tiene algo que ver con lo que decía Jorge, que la mayoría de nosotros no somos los más inteligentes de la especie humana y no nos conviene en absoluto decir que deberíamos graduar así el valor de la experiencia o de la vida de un humano en función de su capacidad cognitiva. Y lo otro es que cuestionar la relevancia de esto. ¿Cuál es realmente la relevancia de estas capacidades cognitivas y la razón? ¿Por qué habrían de hacer que tu vida o tus experiencias sean más valiosas? Como que hay una presunción ahí que no está argumentada. Como ya, asumamos que todos los humanos tienen mayor capacidad de razonamiento. Asumamos que son más complejos y pueden crear todas estas obras de arte y ciencia y belleza, lo que queramos. ¿Por qué habría de ser eso lo moralmente importante? Alguien podría decir que tiene que ver con el sufrimiento psicológico, por ejemplo. La posibilidad de que tengamos una mayor complejidad mental, de repente abre ventanas a nuevos tipos de sufrimiento. Si vamos a estar dispuestos a decir que el sufrimiento es lo complicado, bueno, los seres humanos sufrimos de depresión, por ejemplo. Nos suicidamos de repente sin razones físicas o, por ejemplo, como enfermedades graves que nos lleven a considerar que nuestra vida es muy, muy, muy poco valiosa. De repente hay gente que tiene plenas capacidades físicas y que muy joven decide quitarse la vida meramente por razones de índole psicológica. Entonces, hasta donde se sabe, somos la única especie que hace eso, creo. A lo mejor me puedo equivocar. ¿No es cierto? Está el caso famoso de los lemmings que se tiran por los precipicios, pero eso es... un mito. Sí, no, eso es como un mito, sí. Sí, no, claro, pero claro.
creo que es importante hacer notar que claramente cuando pensamos hilando fino en los argumentos que hemos presentado sobre la inteligencia, la racionalidad, la capacidad de hacer esto u otra cosa, se superponen las especies. Entonces una persona que sostuviera que esta es la capacidad de pensar cosas complejas, hace que seamos más importantes moralmente, tendría que admitir que un cerdo que tiene, no sé, el intelecto de un niño de 3 o 4 años, importa más que un niño humano que tiene 0 años, o 1, o meses. Entonces tendríamos que darle prioridad al cerdo por sobre el bebé. Y creo que es obvio que este tipo de racionalizaciones son una suerte de coincidencia antrópica, y que viene de manera histórica y por una conjunción de coincidencia evolutiva, ¿cierto? Porque toda la vida hemos creído que somos los únicos capaces de pensar cosas. Entonces históricamente pensamos que los cerdos eran estúpidos, a pesar de que hoy en día sabemos que no. Entonces, qué coincidencia que aquí está lo que hace que nosotros seamos importantes, y obviamente esto se ve un poco como contribuido por el hecho de que las especies que gradualmente dieron origen a nuestra especie ya no existen. Entonces no somos capaces de ver, no sé, al Neandertal, ¿cierto? O al Australopithecus. Entonces ya no están. Entonces es mucho más fácil decir, los otros animales no importan porque no estamos viendo Los intermedios, claro, los intermedios que se parecen más a nosotros, más a ella. y no nos ponemos en la perspectiva de una especie extraterrestre que diga que pueden hacer 1.000.000 o tiene un coeficiente 500 veces más grande que nosotros. Entonces ellos podrían decir, bueno, los humanos no importan, mira, son estúpidos. Entonces estas son las cosas que crean cierta como burbuja en la que podemos sostener estas cosas, pero es fácil pinchar la burbuja, ¿cierto? Oye, Claro, yo podríamos... creo que eso, por claro. ejemplo, imaginar a una especie, claro, una especie extraterrestre que sea más inteligente que nosotros, estaríamos de acuerdo, por ejemplo, en que eso justificaría que nos críen como para alimentarse, para usarnos para distintas cosas. Y si estos argumentos fuesen válidos, deberían. Ahora, en Claro. relación a lo que decías tú, yo creo que hay que hacer la diferenciación. Lo que estamos nosotros argumentando es que, en el fondo, a iguales intereses de distintos animales, la consideración debería ser igual. Lo que no estamos diciendo es que todos los animales compartan exactamente los mismos intereses y que por lo tanto deben ser tratados exactamente igual en toda la amplia gama de consideraciones posibles. Entonces, Jorge, claro, si hay ciertas complejidades emocionales que hacen que los humanos tengan ciertos intereses que otros animales no tienen, o que sean intereses de mayor peso que los de otros animales en la misma circunstancia, en ese conflicto deberíamos eh, valorar más o priorizar al humano. Pero es claro. perfectamente factible imaginar situaciones en las que va a ser al revés, en que, por ejemplo, la falta de esa cognición va a hacer que la situación de un ser menos complejo sea peor. O sea, por ejemplo, claramente nuestra cognición más compleja nos permite en muchas situaciones ser capaces de decir, ah, mira, esta cuestión que me dio miedo, pánico o me estaba generando un malestar, en realidad no se justifica, porque puedo entender la circunstancia de lo que está pasando, esto ya me ha pasado antes, no es tan terrible, etcétera, etcétera, y la razón me permite bajar el nivel de malestar que estoy sintiendo en una determinada situación, que un animal menos complejo no puede y le va a generar un malestar mayor. O sea, como un ejemplo que da un artículo de Andrés Gómez Emilson, en el que habla sobre esto, como la importancia de no fetichizar las neuronas corticales, como que en el fondo es como esta complejidad Claro. cognitiva mayor, es que un humano en pánico es menos violento, agresivo que un chimpancé en pánico, por ejemplo.
y un chimpancé en pánico menos que un macaco en pánico. Y lo más probable es que la experiencia subjetiva en esa graduación sea efectivamente que el pánico del macaco sea más terrible, que sea peor, porque no, la función del el córtex prefrontal, por ejemplo, parece ser Funcionando. principalmente la de reprimir la intensidad de ciertas emociones. Claro, Entonces, claro, de claro. ser así, es posible que en muchos casos animales menos complejos sufran más que los humanos. Obviamente que hay Mm, casos en los que puede ser al revés, como cuestiones psicológicas que nosotros podemos sufrir por cuestiones ficticias o por cosas imaginadas nomás. Me imagino que esa es una cuestión especial de los humanos, pero es especial en cuanto a diversidad, no necesariamente en cuanto a intensidad. Y yo creo que la intensidad es más importante que el hecho de ser como tener, o sea, yo prefiero una tener una característica específica. nostalgia sutil por leer un poema y escuchar una música, eh, no sé, de Ravel, que está experimentando un sufrimiento así, pánico, por una cuestión, porque me está persiguiendo un depredador, por ejemplo. Creo que esa variedad, esa sutileza de esas emociones humanas no hace que sean éticamente más valiosas. Claro. Yo De, diría que Jorge parece eso, que quería acotar algo Sí, con sí, respecto a sí, eso. sí, con respecto a la inteligencia, como para quizás cerrar como el tema, que estas características por sí solas no hablan mucho de cómo, de por qué debemos valorar a otro individuo. Porque, por ejemplo, ahora sabemos que la inteligencia propiamente tal, esta capacidad de resolver problemas o de crear algo nuevo con respecto a información que tenemos, o la capacidad de crear arte, matemática, etcétera, la pueden tener las máquinas de forma concreta como, como inteligencia, como la capacidad de transformar la información que tienen y crear una nueva información. Porque hasta el momento las máquinas lo que hacían eran procesar la información y transformarla como los seres humanos queríamos que lo hicieran. Pero ahora las máquinas tienen la capacidad de transformar información en información nueva sin que los seres humanos sepamos qué pasó entre medio. O sea, la inteligencia artificial es capaz de crear ahora arte, música y está haciendo un montón de cosas de forma acelerada y todo lo podemos ver en las noticias año a año. La inteligencia artificial genera cosas más magníficas y que de hecho todos estamos jugando con las caritas, con los face-up. Y ahí hay una inteligencia que tiene la capacidad, que, insisto, de hacer algo nuevo y probablemente en el futuro tengamos una inteligencia que, que se confunda con las de los seres humanos. Es decir, vamos a poder entablar relaciones quizás laborales o con robot o con bot, que sea, me refiero aquí a un software que quizás vamos, y de hecho lo hacemos con Siri, pero de una manera en que no sepamos o nos autoengañemos de que estamos hablando con un software. ¿Qué quiero decir? De que las personas no le van a brindar un valor moral a esta inteligencia como vacía. ¿Por qué? Porque no hay un ser que esté experimentando una subjetividad de esa inteligencia. Por lo tanto, estas características desacopladas de una conciencia capaz de generar una subjetividad de experimentar y no simplemente de transformar información, no la vamos a valorar así probablemente tal. Entonces, no es un valor final. Y eso queda claro de que no es algo que valoremos per se, porque si tenemos un ejército de estos robots, ejército no en el término militar, sino que en la masividad en la masividad, nadie va a decir, oye, hay un robot en peligro, pero salvarlo implica que van a morir de otros humanos. Nadie va a ir a salvar ese robot, porque ese robot no es un sujeto que esté experimentando. Y no le claro, estamos igual yo asignando creo que valor a la inteligencia. el punto de Luis es que quizás la mezcla de ambos puede hacer que el valor sea mayor. Como dado que hay conciencia, sumado que hay racionalidad, etcétera, eso podría dar mayor valor, no necesariamente que estas otras cosas por sí solas valgan sin haber conciencia. Yo Claro. creo que como era el punto. Igual como agarrando algo que había dicho Diego antes, yo creo que es súper decidor
el que hace siglos se estaban dando estos argumentos en busca de aquello que permitiera justificar la idea de que los humanos están por sobre todos los demás animales. O sea, yo creo que era básicamente un argumento circular. Estaban buscando aquello que le diera la razón para llegar a la conclusión con la que estaban partiendo, que era básicamente la premisa. Los humanos son superiores, entonces veamos qué cosas son únicas a nosotros y esa es la razón por la cual tenemos más valor que los demás. Y yo creo que esto es demasiado obvio en el hecho de que estas personas no se estaban dando ni el tiempo de examinar a los demás animales, de estudiar su comportamiento y ver si realmente tenían o no estas capacidades. O sea, Jorge recién mencionaba los pulpos. ¿Qué podían saber en el siglo XVIII sobre las capacidades cognitivas de los pulpos para decir solo los humanos tenemos esta capacidad? No la tenían, no tenían idea y no les interesaba porque el objetivo no era hacer una observación del universo y decir qué es lo que realmente importa y quiénes tienen esta capacidad. No, el punto era decir los humanos somos los más importantes porque nosotros somos humanos y busquemos una justificación. Y Porque no mantener, podemos llegar y decirlo. claro, lo importante era mantener el statu quo, ¿no? Porque es lo mismo que se hace frecuentemente para justificar ciertas jerarquías de dominación de ciertos grupos contra otros, ¿no? Y quería aportar una cosa que creo que es importante recordar, que nuestra capacidad, digamos, cognitiva del córtex que no tengan otros animales, no solo nos permite modular hacia abajo la intensidad de nuestro sufrimiento por razones estrictamente racionales. No solo nos permite eso, sino que también hay ciertas creencias que pueden no tener justificación alguna en la realidad, pero también nos permiten modular nuestro sufrimiento. Por ejemplo, creer en la vida después de la muerte también modula el sufrimiento existencial que nos produce saber que nuestra vida se va a acabar. Entonces, Claro. Con la creo pérdida de O el sufrimiento actual, por ejemplo, el sufrimiento actual de alguien y decir, bueno, esto va a valer la pena porque después va a tener una vida en el paraíso exacto, entonces eterno. no sé, pues mis gatitas no tienen acceso a esa racionalización de lo que están sufriendo. Entonces, en ese caso también puede ser peor su sufrimiento. Sí, Eso. sí, Hay sí, un, hay dime. un ejemplo, Samuel, disculpa, que recuerdo que tú me lo dijiste hace mucho, no hace muchos años, pero habrán pasado unos 3 o 4 años, y que mencionabas no solamente experiencias negativas, sino que también experiencias positivas. Pues no recuerdo el nombre del filósofo, me parece que era Saponsis, creo, en donde tú decías que, por ejemplo, dabas el ejemplo de eh, personas disfrutando en la playa. ¿Quién está disfrutando más? El adulto que está valorando la puesta de sol y la estética de la forma de una nube, por decir algo, o el niño con el perro que están corriendo por la arena y tirándose y rodando, saltando de acá para Claro, allá. parece bastante intuitivo que la intensidad de la felicidad que están experimentando los que son menos cognitivamente sofisticados es mucho mayor que alguien que está Claro. sentado en una recostera ahí en la playa y solo mirando Y nada o parece que empezando sus deudas, las deudas que tiene que pagar. sí, y creo que intuitivamente los humanos lo reconocen día a día con la nostalgia que sienten por su infancia y las cosas que vivieron. Siempre piensan que esos tiempos no van a volver, que eran hermosos, ¿cierto? Porque creo que la intensidad del placer que sentimos en estas circunstancias no es tan grande, porque siempre estamos pensando en otras cosas, ¿no? Sí, sí, yo creo que también yo haría un llamado como a la honestidad, como de verdad nosotros valoramos a los niños o a los ancianos con demencia o a las personas con discapacidad solo porque pertenecen a la especie humana o porque tienen el potencial de racionalidad o porque tienen ciertas características. ¿Es realmente esa la razón por la que nos importa si sufren, por ejemplo? ¿Es esa la razón por la que nos importa que sean felices? Yo creo que si somos sinceros, no es esa, no es esa la razón. Es que de verdad vemos en ellos a alguien que tiene una perspectiva única del mundo, desde su propio lugar.
Claro, Y eso debería llevarnos a hacer el esfuerzo de extender esto también a los demás animales. yo creo que puede haber personas que estén viendo, escuchando esto, que no consideran que las mascotas con las que vivimos nuestras vidas tengan valor. Y es difícil que nosotros en el tiempo que tenemos podamos convencer de que eso es así, y creo que para eso uno tiene que recurrir a cierta evidencia empírica, ¿cierto? Que hemos mencionado someramente, pero los estudios existen, las capacidades de los cerdos, de los cuervos, etcétera. Hay un montón de otros animales que pueden ser no tan impresionantes, pero o dignas de titulares periodísticos, pero siguen teniéndolo, como los perros y los gatos. Pero pienso que hay otras personas que conocen y saben cómo son los animales con los que suelen convivir, como los perros y los gatos mayoritariamente, pero también otros como conejos, ¿cierto? O aves de varios tipos. Y de verdad me gustaría preguntarles si piensan que cuando les entregan el cariño o la consideración están haciendo un cálculo como, como frío, en el que dicen, en realidad mi perro no importa, pero yo le otorgo la importancia de manera artificial por otras razones. Pienso que no, pienso que intuitivamente saben que son seres que tienen conciencia, que tienen una sensación del yo, de yo existo, yo experimento cosas, y y no hay ninguna razón que no sea una coincidencia por la que no tengamos otros animales que explotamos y que no le otorgamos ninguna consideración, eh, como los cerdos, las vacas, las gallinas, por ejemplo. Hay personas que tienen gallinas de mascota, ¿cierto? Cerdo incluso. Y cerdo. Entonces no hay ninguna diferencia entre esos perros y esos gatos, y insistir en que es así solo porque nuestra sociedad convenientemente está construida de cierta manera es especista. Sí, sí, y de hecho eso yo creo que es importante porque hemos tratado mucho los argumentos como del especismo antropocéntrico, pero igual existen estos otros sesgos en que, no sé, podemos ver una noticia que encuentran un criadero de perros que tenían a las perritas encerradas viviendo en su excremento en una jaula que apenas se pueden mover, y toda la gente, o la mayoría de la gente se indigna, considera que es un crimen, que se debería castigar a esas personas, y luego ven imágenes de cómo es la industria ganadera como en sus mejores eh, casos, así como el caso estrella implica que la mayoría de los animales estén encerrados viviendo sobre su excremento, apenas pudiendo moverse, cosas que si vivieran perros y gatos llevarían a alguien a la cárcel quizá, o por lo menos a tener una multa y el juicio social tajante. Entonces ahí es donde vemos que el especismo incluso no necesariamente implica ver a los humanos como superiores a otros, sino que hacer diferenciaciones entre especies de animales por razones que son totalmente injustificadas. O sea, conocemos un poco más a perros y gatos. No tenemos idea cómo son cerdos y gallinas si nunca hemos compartido con ellos ni hemos dado como abierto la puerta a querer entenderlos de verdad. Entonces, creo que esa es otro tipo de especismo que no sé si nos da el tiempo ahora para tratar en profundidad, pero que también se ve en el cómo vemos y tratamos a ciertas especies que consideramos más carismáticas. Vemos a los oso panda, a las jirafas, los elefantes, y decimos hay que salvarlos, pero si vemos a una paloma, a un ratón, incluso un zorro, no sé, eh, no importa nada, o activamente queremos destruirlo incluso. Entonces creo que ahí hay otro tipo de especismos que probablemente se argumentan con otro tipo de razones. A veces se dan cuestiones medioambientales, que no sé si alcanzamos a debatir ahora. Creo que también hay especismo muchas veces en activistas por los animales, cuando hacen diferenciaciones en cuáles son nuestras responsabilidades de ayudar a otros animales, que muchos dicen, bueno, los domésticos, los que dañamos nosotros, pero los animales en la naturaleza, a ellos hay que dejarlo sufrir porque eso es lo que les tocó, porque así es la naturaleza, en circunstancias que jamás aceptaríamos si fuesen humanos las víctimas, o incluso si fuesen perros las víctimas, si fuesen perros que se lo está llevando una luz
de barro, nosotros no vamos a decir, bueno, la naturaleza así, Así son las cosas. el ciclo de la vida, bla. No lo aceptaríamos. Y creo No, que obvio. ahí es donde también hay un sesgo, muchas veces, incluso en activistas por los animales, en que se discrimina por especie a individuos por razones totalmente arbitrarias. Bueno, yo lo recuerdo eso, Samuel, de cuando ustedes grabaron el primer episodio. Yo no estaba todavía presente, pero me recuerdo de que ustedes, claro, hablaron, por ejemplo, si es que un niño está perdido en la selva, obviamente nadie va a decir, bueno, así son las cosas, no hay que intervenir. Claro, claro. Así que ese es un Le- muy buen ejemplo. ¿Les Sí. parece si cerramos el podcast de hoy? Yo Sí, creo que yo sí, creo hemos que está tratado bien. hartos temas, ¿no es cierto? Jorge a lo mejor quiere decir algo de lo que hemos No, estado diciendo. no, yo creo que está súper cerrado el tema y creo que podríamos seguir conversando en otro capítulo las cosas que quizás quedaron en el tintero. Cierto Sí. que sí. Sí, a mí me parece interesante la cuestión de los animales en la naturaleza y los argumentos que a veces se dan, poniendo argumentos como de la especie en extinción versus las que no, y según eso viendo cuánto deberíamos respetar a los individuos o qué tanto valorar una vida, etcétera. Pero creo que eso igual da como para Háblalo. Sí. alargarnos un poco más. Sí, es Sí. verdad, es verdad. Bueno, hemos hablado de harto, hemos hilado bien el tema y lo hemos deshilachado. Lo hemos desgranado, descascarado, como le queramos poner, al especismo, ¿cierto? Hemos tratado de ver cuáles son los argumentos que se suelen dar para que están a favor del especismo antropocentrista y no antropocentrista. Creo que le hemos dado una vuelta, hemos tratado de jugar al abogado del diablo, ¿cierto? Prestándole un poco de ropa a cómo es el tema, así que yo creo que eso, pues lo vamos a dejar hasta acá. Les agradezco que hayamos conversado, muchachos. Yo siempre que hablo con ustedes aprendo mucho, así que eso pues, nos despedimos y esperamos que les haya servido y nos vemos en un próximo episodio. Que estén muy bien. Cuídense mucho. No, Chao, muchas gracias. Chao, chao. chao, chao.